Hola, buenas tardes. Vamos a incorporar esta tarde un par de problemas más de mareas. Ya con esto serán seis lo que hemos incorporado en estos últimos días. Con esto creo que, vamos, mi intención era demostrar que los problemas que ponen son siempre, tienen el mismo método de resolución, siempre es un problema directo, un problema inverso, y que para superar estos problemas, para resolverlos con éxito, con saberse las fórmulas que hay que aplicar y tener un poco claro a dónde nos llevan esas fórmulas, tenemos suficiente. Así que voy a pasar a leer el enunciado de estos dos problemas y con esto cerramos la serie de problemas de marea bueno, he visto que había mucha expectación con estos problemas. Y bueno, con idea de echaros una mano y que sirva para despejar algunas dudas. Vamos a pasar a leer el enunciado. El primer problema pertenece a la primera convocatoria del 2022 para patrones de yate de Andalucía, pregunta número 18, mareas. Esto es, tanto en este problema como en el otro, tendremos que utilizar este cuadrante del anuario de marea correspondiente al día 17, en el que aparecen con horas de universal time, de tiempo universal, las pleamares y las bajamares. Y el enunciado del problema dice así: calcular la hora oficial entre la primera bajamar y la segunda pleamar del 17 de marzo del 2022, a la que tendremos como mínimo una sonda de 4,15 metros en un bajo marcado en la carta con una sonda de 1,85 metros. Adelanto vigente una hora. Estas son las cuatro posibles respuestas y la correcta es la D. Vamos a pasar al desarrollo del problema. El problema es un problema inverso. Lo primero que hacemos es establecemos esta especie de cuadrante donde ponemos la hora bajamar y la hora pleamar de el intervalo de horas donde nos están pidiendo, la hora que nos están pidiendo en este intervalo de hora, porque el enunciado nos pide la hora que tendremos entre la primera bajamar y la segunda pleamar. O sea que sería entre esto y esto, tendremos que averiguar la hora con la sonda que nos den. Y esto lo planteamos de esta manera y hallamos la duración, que son 6 horas, 11 minutos, que esto trasladado a decimales sería 6,1, y la amplitud, que son 2,2 metros, 62. Lo siguiente que hacemos es hallar la corrección aditiva, que esto es un coeficiente que se utiliza aplicándolo, ahora lo veremos. Bueno, o sea, aquí en esta fórmula necesitamos la corrección aditiva porque al despejar el intervalo la necesitamos para desarrollar la fórmula. Y entonces la corrección aditiva es igual a sonda en el momento menos sonda de la carta menos altura bajamar. Los datos que necesitamos para hallar esto nos lo da el enunciado. Si nos vamos al enunciado, vemos que la sonda en el momento, la que tendremos como mínimo una sonda de 4,15 metros, y la sonda de la carta, que lo dice aquí, son 1,85. La sonda de la bajamar la tenemos aquí. Nos volvemos a la resolución del problema, entonces eso sería 4,15 metros menos 1,85 menos 0,55, da como resultado una corrección aditiva de 1,75. Pasamos a desarrollar la fórmula del intervalo y lo primero que hacemos es hallar el resultado. Bueno, yo lo he hecho paso a paso para que se vea con claridad. Para que se vea con claridad. Entonces, bueno, aquí lo primero que he hecho es dividir la corrección aditiva por la amplitud. La amplitud son 2,62, pues hemos dividido 1,75 por 2,62, que da 0,66, este número tan largo, ¿no? El siguiente paso sería hacer la raíz cuadrada de este resultado, porque es la división entre corrección aditiva y amplitud. La raíz cuadrada de este resultado, que lo vamos a hacer, raíz cuadrada de 0,66793838 es igual a 0,81, 27,35. Bueno, aquí como no he metido todos los decimales me varía algo, pero vamos, esto lo hago por demostrar cómo se hace en la calculadora, pero tampoco esto... Ya tenemos este número, la raíz cuadrada de esto. Ahora lo que hacemos es el arcoseno. El arcoseno. El arcoseno de 0,81
Esto lo vamos a borrar y ahora decimos que shift sin de 0,0,8172, 8172, 75, 3, que es igual 54,81, con 20, 29, este número queda aquí, ¿no? El siguiente paso es multiplicar esto por D, que la D hemos dicho que son 6,1, 6 horas, 11 minutos, lo hemos pasado a decimales 6,1, que esto sería por ans por 6,1, que sería igual a 334 con, bueno, a esto que veis aquí. Y eso se divide por 90. Entonces nosotros decimos que ans dividido por 90, que es igual a 3,71, esto que veis aquí, que coincide con esto. Esto lo hemos pasado ahora a sexagesimales. Es el 3 horas 71,51,0. Bueno, esto le hemos dado aquí y da 3 horas 42 minutos. 3 horas 42 minutos. El siguiente paso es, a la hora bajamar, hay que sumarle el tiempo que nos ha dado a nosotros la resolución de la fórmula, más una hora, que es el adelanto oficial. Entonces serían las 7:56 más una hora más 3 horas 42 minutos, da como resultado 12 horas 38 minutos. 12 horas 38 minutos. El resultado del problema es 12 horas 42 minutos. En fin, eso, como ya habéis visto, la cantidad de decimales que tiene, pues siempre te baila algunas décimas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que os quedéis con el desarrollo del problema. Pasamos al siguiente problema que dice, también pertenece a la primera convocatoria del 2022 para patrones de yate de Andalucía, pregunta 19, sobre marea. Este es el mismo cuadrante. En el examen te dan el cuadrante una vez para que lo apliques a los dos problemas. El problema dice así, la pregunta número 19, calcular la sonda que tendremos. Este es un problema directo porque lo que te están pidiendo es la sonda. Calcular la sonda que tendremos a la hora oficial 17:30 del 17 de marzo del 2022, en un bajo señalado en la carta con 2,10 metros, adelanto vigente una hora. Aquí están las 4 respuestas posibles, la correcta es la B, 4 metros 38. Es un problema directo, como hemos dicho. Nosotros establecemos esta tabla en la que ponemos la hora de la pleamar, que son las 14:07, la altura de la pleamar, 3 metros 17, la altura de la bajamar, 20,04, o sea, la hora de la bajamar, 20,04, la altura de la bajamar, 0,59 metros, y luego aquí la hora reloj de bitácora y la hora de la bajamar. La hora de reloj de bitácora es la hora en la que te están pidiendo. Calcular la sonda que tendremos a esta hora, la hora oficial. Ahí se pone como hora reloj de bitácora 17:30 del 17 de marzo del 2022. Volvemos a la resolución del problema. Con estos datos que hemos puesto en esta tabla, hallamos la duración, la amplitud y el intervalo. Luego, esta duración, que son 5 horas 57, la he pasado a decimales, 5,9, y la hora reloj de bitácora exactamente lo mismo, la hora de la diferencia entre las... Bueno, en realidad en el enunciado nos dan la hora oficial, que son las 17:30. En el enunciado nos dan las 17:30. Yo lo que pasa es que lo que he hecho es pasarla ahora a tiempo universal, porque todo lo demás está en tiempo universal. Entonces, como el adelanto es de una hora, el tiempo universal serían 16:30. Y el resultado, lo que me ha dado de intervalo, son 3 horas y 34 minutos, que también lo he pasado a decimales, serían 3,5. Esta es la fórmula que se utiliza, la de la corrección aditiva, que ya hemos dicho que es un coeficiente que luego habrá que sumárselo a la altura de marea. Cuando resolvamos la fórmula, luego hay que hacer un par de pasos y uno de ellos es sumarle la corrección aditiva a la altura
a la altura de la bajamar. Entonces, lo primero que hacemos para hallar la corrección aditiva es ir despejando y desarrollando la fórmula. Y que hemos dicho que es el intervalo, que son 3,5 por 90 partido por D. Pues sacamos la calculadora otra vez, limpiamos, y bueno, esto no tiene mucho misterio. Esto no lo haremos, bueno, el intervalo que son 3,5, 3,5 por 90 es igual 3,15. Partido por la duración. Por 90 partido por D. Son 3,5 por 90 partido por 5,9. 3,5 por 90, luego esto, ans dividido por 5,9, 5,9. Vaya hombre. A ver, lo repetimos. La fórmula es I por 90 partido por duración, intervalo por 90 partido por duración, e intervalos son 3,5 por 90 partido por 5,9, que es fácil. Esto 3,5, 3,5 por 90 dividido por 5,9. 5,9 es igual 53,3. 53,3. Ahora lo siguiente que hacemos es hallar el seno de 53,3. Esto sería sin ans igual a 0,80. 0,80. Y esto lo subimos al cuadrado. Ans, que creo que así no me va a salir, pero lo voy a intentar. Bueno, sí sale. 0,6427. Aquí me da 0,6443 porque he puesto menos decimales. Y esto hay que multiplicarlo por A, que es la amplitud, que son 2,58, por 2,58, que es igual 1,66 de aquí. Aquí me da 1,65. Entonces, la corrección aditiva, que es el coeficiente que hay que aplicar ahora a la altura para hallar la altura de marea, es 1,65. La siguiente fórmula es altura de marea es igual altura bajamar más corrección aditiva. Como la altura bajamar nos la da el enunciado nos la da el anuario de marea, que en este caso nos lo han proporcionado en el examen. La altura bajamar es 0,59, la altura bajamar es 0,59 más la corrección aditiva es 2,24. Y la sonda en el momento es igual a la altura de marea, que la acabamos de hallar, más sonda carta. Como la sonda carta, la altura de marea son 2,24 metros y la sonda de la carta son 2,10 metros, esto nos da una sonda en el momento, que el momento son las 17:30, hora oficial, de 4,34. 4 metros 34. Aquí el resultado correcto es 4,38. Nos ha pasado lo mismo que en el problema anterior, que bailan algunas décimas pues, por los decimales, ¿no? Y nada más, este es el resultado del problema y estos son los dos problemas que tocaban hoy. Yo espero que esto, aunque esto parezca unos problemas complicados, es cuestión de machacar un poco y de saber cuál es la mecánica para resolverlo, que es bastante simple. Son dos fórmulas que hay que memorizar y una vez que tengamos la corrección aditiva, que sería esta, luego hay que saber que la altura de marea, que nos la va a pedir para saber el momento exacto qué sonda tenemos, la altura de marea es la altura de la bajamar más el coeficiente que hallamos con esta fórmula. Y bueno, tenía un poco claro el mecanismo de cómo se resuelve el problema, pero los problemas son siempre iguales. Un problema directo, un problema inverso. En unos casos, en el caso del problema directo, hay que aplicar esta fórmula y en el caso del problema inverso es la fórmula que hemos visto antes, que es esta.
Y nada más. Espero que os haya sido de utilidad y en lo sucesivo pondremos problemas de otra materia hasta que no se salga el examen de la Junta de Andalucía, que creo que es el 21 de octubre, que ya lo que haré es que los problemas tanto de PER como de patrón de yate que se pongan, o sea, publicaré las soluciones. Así que nada más, que tengáis buena tarde.